Estamos en nuestra serie de Nehemías. Si es tu primera vez que vienes a Lumina, bienvenido. Mi nombre es Bay, soy pastor de Iglesia Lumina. Y estamos en la serie de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías en la anterioridad era un solo libro. Después se separó, se hicieron dos libros, pero es una misma obra que habla de un mismo tema desde diferentes enfoques. Y estamos en nuestra serie de Esdras y Nehemías. Y la semana pasada veíamos en el capítulo 4 que termina el capítulo 4 con una nota de gran victoria. El pueblo de Dios estaba haciendo la obra de Dios, estaban construyendo la muralla a pesar de todos los obstáculos que hubo y que había por muchos años. Ellos estaban construyendo la muralla y había gran alegría por esa victoria. Trabajaban con una espada en la mano y con la pala en la otra. No iban a dejar que los enemigos puedan detener lo que Dios estaba haciendo. Pero en esta sección del capítulo 5 al que llegamos hoy, no alcanzo a ver una mención del muro, del trabajo del muro. Se estaba reconstruyendo hasta el capítulo 4, habían empezado, lo estaban levantando. Y capítulo 5 empieza a hablar de cómo se encontraba el pueblo y no hay ninguna mención de la reconstrucción del muro. Esto nos deja ver que esa reconstrucción quizás se había detenido, había parado. ¿Alguna vez escuchaste el dicho que dice, divide y triunfarás? Bueno, capítulo 5 lo vamos a leer y vamos a ver cómo esta frase, este dicho, estaba siendo una realidad en medio de Israel. Vamos a Nehemías capítulo 5 y dice Nehemías capítulo 5 versículo 1. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Otra versión dice, préstennos comida. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Y ahora empieza Nehemías a hablar y dice, él en primera persona, entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto congregué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. ¿Y ahora venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además, no está bien lo que hacen. ¿No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego, pues, que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada, haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo amén y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Ahí vamos a parar. Después vamos a continuar leyendo lo que sigue. Nos vamos a aventar todo el capítulo 5, pero vamos a parar ahí y quiero que puedas ver cómo la falta de unidad entorpece el avance del reino de Dios. Pero la unidad del pueblo lo lleva a avanzar en ese propósito. Estamos viendo cómo estaba el pueblo oprimido, estaba el pueblo cansado, estaba el pueblo teniendo ahí un problema. Y el principal síntoma de falta de unidad
No sé si lo alcanzas a ver como yo en este pasaje, pero es el egoísmo. El egoísmo es el principal síntoma de la falta de unidad. Fíjate lo que dice el versículo 1. Y hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Hasta entonces, el problema que estaba teniendo Nehemías, los retos que estaba teniendo, era cuidar que las naciones vecinas, enemigas, no opriman al pueblo. Ese era un reto grande que estaba enfrentando Nehemías, y mientras tanto iba reconstruyendo el muro y tenía que estar fijándose que no nos ataquen las naciones vecinas. Pero este problema es un problema que se genera dentro. No es un problema por fuera, es un problema que se genera dentro de las filas de los judíos. El pueblo estaba oprimiéndose a sí mismo. El mismo pueblo se estaba oprimiendo. Era una protesta de judíos contra judíos. No era como antes contra los árabes, que los árabes impedían la reconstrucción, sino que ahora la protesta era de judíos contra judíos. Ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había liberado varias veces, el pueblo en el que Dios se había manifestado, le había mostrado su poder, y a pesar de eso, actuaron como si nada de eso hubiese sucedido. Y esto entonces desarrolla 4 problemas que vamos a ver. El primer problema, escasez de alimentos. Versículo 2 dice, había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. El pueblo dijo que había pedido prestado grano para comer y vivir. Claro, porque el trabajo en el muro, en la muralla, no les estaba impidiendo arar su tierra. Entonces no tenían ni dinero, ni comida, ni nada, porque habían trabajado ahí sin paga alguna. Entonces no tenían para comer. Y el primer problema es que hubo escasez de alimentos. Segundo, otros habían obtenido su grano porque lo compraban empeñando sus tierras, sus viñas, sus casas. Versículo 3 dice, había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. Ese era el segundo problema. No tenían para comer, pero empeñaban lo que tenían para poder comer. Tercer problema. Había algunos que no querían hipotecar sus casas, sus viñedos, sus campos. Entonces lo que hicieron fue pidieron prestado dinero de otros judíos para pagar el impuesto que el rey Artajerjes ponía. Recuerda, Israel está bajo el dominio del imperio persa. Entonces Israel prácticamente era dependiente del imperio persa y tenía que pagarle un tributo. El pueblo tenía que pagar un tributo. Entonces muchos dicen, no, yo no quiero empeñar mi casa ni mis bienes. Lo que voy a hacer es, te pido prestado dinero. Y ese era otro de los problemas que se estaba surgiendo. Versículo 4 dice, también había otros que decían, hemos pedido prestado dinero para el impuesto del rey sobre nuestros campos. El problema no era que le hubiesen prestado dinero, el problema era que estos judíos, a los que se les pedía dinero y prestaban, estaban poniendo impuestos exorbitantes, intereses ante estos préstamos. Entonces le pedían dinero, le ponían intereses, tenían que ir pagando, pero eso los iba devastando al pueblo, porque esos intereses los estaban comiendo. Y esto provoca un cuarto problema. Para pagar las deudas que tenían a causa de esto, habían tenido que dar a sus hijos e hijas en servidumbre y esclavitud. Nehemías les dice, hey, ¿cómo puede ser que vos estés dando a tu propio pueblo en esclavitud cuando otros que estamos fuera de esto los compramos para que otras naciones ya no lo tengan esclavos? Y ustedes mismos se ponen en esclavitud unos con otros. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otro. Esto estaba haciendo algo realmente grave. Eran parte del mismo pueblo, la misma familia. Dice, carne de mi carne, tus hijos son como mis hijos y estoy dando a mis hijos y vos lo estás tomando como esclavo. Era realmente grave porque ahora nosotros tenemos la Biblia y decimos, qué bueno la Biblia, me guía, me ayuda. Pero en ese entonces la Torá era la ley. Era lo que regía al pueblo. Y ellos no estaban cumpliendo con la Torá. Fíjate lo que dice en Deuteronomio
capítulo 23, versículos 19 y 20. Dice: no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Directamente, no es que, la interpretación que le dieron es que, no, directamente la ley decía: no le cobres intereses a tu hermano cuando te pida dinero. Al extranjero sí, pero a tu hermano no le cobres intereses. Y ellos estaban infringiendo la ley de Dios de una forma directa. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando no te regís por la palabra de Dios, por la ley de Dios, los problemas empiezan a surgir. Las situaciones complicadas empiezan a surgir. Ahora, cuando tenés que relacionarte con el pueblo de Dios, pero la palabra de Dios no te rige, ¿qué crees que sucede? División. Había un problema grande dentro del pueblo. El pueblo estaba dividido. Los nobles y oficiales, que eran los que tenían dinero, podían prestar, tenían esclavos, y el pueblo que necesitaba comer. Había una división. El pueblo estaba quejándose contra el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo mismo no se estaba rigiendo por la palabra de Dios, sino que se estaba rigiendo por lo que es normal y natural en este mundo. Prestas dinero, te cobro intereses. Eso me lleva a preguntarte, ¿cuáles son? No estoy en contra de los intereses, Simplemente acá estamos estudiando la palabra de Dios en ese entonces, cómo era la Torá que aplicaba en ese entonces para el pueblo de Israel. Me lleva a preguntarte, ¿cuáles son los parámetros que manejan tu vida? ¿Cuáles son los parámetros que están dominando todo lo que tú haces? ¿Tu vida está guiada por la palabra de Dios o está guiada por la palabra de esta cultura, de este mundo, de México, de Querétaro, Juriquilla? ¿Qué está rigiendo tu vida? Porque la cultura te va a decir: hey, no te dejes. La cultura te va a decir que necesitas un liderazgo dominante, opresivo, para ser respetado. ¿Quieres que te respeten? Impon miedo. No dejes que se te suban los empleados por encima. No, a mí no me hables así. Recuerda quién eres. Pero de pronto voy a la palabra y encuentro el liderazgo de Jesús, que es un liderazgo tierno, compasivo, humilde, manso, bondadoso, totalmente antagónico a lo que este mundo te dice de cómo tiene que ser un liderazgo. ¿Qué está rigiendo tu vida? La cultura te va a decir que sos un bobo por no pagar impuestos. Por pagar impuestos. Ay, ¿cómo? Si el gobierno ni te va a decir nada del SAT. Te va a decir: qué bobo que sos por pagarle al gobierno lo que al gobierno le corresponde. La cultura te va a decir que si vos estás bien, que el resto arda en el infierno. Total, vos estás bien. Yo estoy bien, las cosas están muy mal alrededor mío, pero yo y mi casa estamos bien. Entonces, pues está todo bien. Todo por el mismo pecado de siempre. La misma raíz asquerosa, delictiva y pútrida. El orgullo. El orgullo que te lleva a verte a vos por encima de otros. El orgullo que hizo que los nobles y los oficiales vean por su interés, su bien común, su propio beneficio personal por encima del beneficio del pueblo, por encima del avance del reino de Dios. El orgullo que te lleva a amar tanto tu persona que no estás dispuesto a darte por otros. El orgullo que te lleva a pensar y suponer malas cosas de los demás. El orgullo rompe con toda unidad. El orgullo es el ADN del pecado porque de él derivan los demás. Vanagloria, arrogancia, soberbia, egoísmo. Todo con la misma raíz, el orgullo. Mostrame una relación rota, una relación quebrada y te voy a mostrar el orgullo y el egoísmo que sobreabundó en esa relación. El principal síntoma de la falta de unidad es el egoísmo / orgullo. La obra se detuvo debido a un conflicto interno dentro del pueblo de Dios. El enemigo no pudo detener la obra con los enemigos de afuera. Entonces atacó por dentro. El pueblo no estaba unido y no estaba trabajando en el propósito de Dios porque estaba dividido. Esto significaba que un grupo peleaba con otro grupo.
de un mismo grupo, habían dos facciones peleándose. El pueblo judío rico principalmente oprimiendo al pobre y preocupado por sí mismo. Viendo la oportunidad y pues haciendo dinero de la oportunidad. Sin escrúpulos. Sin importar lo que verdaderamente importaba. Lo que la palabra de Dios decía, lo que la ley decía. Deja tú la Biblia. Hoy para muchos la Biblia es como, ay, sí, la palabra de Dios. En ese momento era la ley. Era la ley. Todas estas dificultades provocaron una crisis interna en Judá. ¿Y sabes qué? No hay un dolor de cabeza más grande para un líder que tener problemas dentro de sus filas. Porque si viene el vecino, si vienen los del frente y me vienen a gritar y me dicen, no, tú cristiano, tú la iglesia, no sé qué, yo lo voy a entender. ¿Por qué? Porque no tiene los parámetros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo rige Dios. Pero si de pronto bien tengo división dentro de la iglesia y problemas dentro de la iglesia, me preocupa que según tenemos que tener los parámetros que nos guían, que es la palabra de Dios. Y es un dolor de cabeza tan triste para un líder. No solo tenía una amenaza constante de enemigos de afuera, sino que ahora también tenía problemas adentro, que atentaban a la seguridad y el bienestar del pueblo. El pecado es un problema para la unidad. Pero ¿sabes qué? La unidad es el propósito de Dios. Dios no va a permitir que la necedad nuestra refrene sus propósitos. Dios no lo va a permitir. Sus planes y sus propósitos se van a cumplir y nuestra necedad se va a someter a sus planes y propósitos. Versículo 6 dice, entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. La primera reacción de Nehemías, veo ira, hay una ira intensa, una profunda emoción, una indignación dirigida al egoísmo que estaba teniendo el mismo pueblo. Ambición y sensibilidad por su pueblo. El pueblo estaba dolido, sufriendo, y los que tenían que ser supuestamente los que alivian ese dolor del pueblo, estaban siendo los que oprimían al pueblo. Entonces Nehemías se enoja por ese egoísmo que estaba generando un problema de provisión, recursos, dinero. Y algo que la ley de Moisés claramente decía en Éxodo, capítulo 22, versículo 25, dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él y no le cobrarás interés. No es que era un versículo por ahí perdido en la Torá, en Deuteronomio. 3 veces, en 3 libros diferentes de la Torá, Dios había establecido que no podían cobrar interés a su pueblo. De nuevo, el pueblo no se estaba rigiendo por la palabra de Dios y los problemas empezaron a surgir. ¿No se habían dado cuenta? Que la unidad es más preciosa y de muchísima más bendición que cualquier beneficio personal. Pero no estamos dispuestos a perseguir la unidad. ¿Sabes por qué? Porque la unidad significa que tienes que matar tu beneficio personal. Tienes que entregar tu propia vida, tu propia persona. Buscar la unidad te puede llegar a costar la vida. Te puede llegar a costar todos tus deseos. Si no, pregúntale a Cristo. Él fue el ejemplo perfecto, el modelo inigualable, el cual nosotros podemos seguir para nosotros poder estar unidos en una correcta relación con Dios. Él dejó sus deseos, Él dejó sus beneficios, Él dejó todo lo que tenía y vino a morir, a ponerse en lugar de otro. La unidad solo se logra cuando podés dejar de lado el beneficio personal, es decir, morís a tu propia persona para priorizar a otro, porque eso mismo fue lo que Jesús hizo contigo. Es directamente proporcional tu entendimiento del Evangelio con la unidad. Si vos no podés entender lo que Jesús hizo en la cruz, difícilmente puedas decir, voy a morir por este otro. Lo voy a poner a él por encima mío. Si vos no morís, si vos no entendés lo que Jesús hizo, ¿por qué? ¿Qué motivos tendrías para morir por el Vic? Pero menos mal que sí lo entendemos, amigo.
es directamente proporcional a tu comprensión de la obra de Jesús en la cruz. Mientras lo entiendas verdaderamente, lo que implicó y significó, vas a poder hacerlo. Si no, no va a haber motivos. Y el beneficio personal va a ser más importante, tu propia persona. Estos nobles y oficiales estaban enriqueciendo a costas del pueblo. Pero Dios no permitió que esa necedad refrene los planes y el propósito que él tenía. Vemos cómo Nehemías convoca una gran asamblea para corregir el comportamiento de los usureros. Versículos 8 al 11 dice: y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido, hemos comprado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además, no está bien lo que hacen. ¿No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Dios utiliza a Nehemías y le dice: ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo, viejo? Utiliza a Nehemías. Y Dios va a utilizar personas como Nehemías en tu vida. Personas llenas de la palabra, dispuestas a amarte, dispuestas a guiarte y corregirte en amor para impedir la división y que avances en pos del propósito de Dios. ¿Cuál va a ser tu reacción cuando lleguen esas personas? ¿Cuál va a ser tu reacción cuando vengan y te digan: hey Jorge, estás pecando por ser hincha del Madrid? ¿Te vas a reír así? Estás pecando por hacer esto. Fíjate, déjame mostrarte que esto que estás haciendo, esto que estás pensando, esta forma en la que te estás dirigiendo es pecado. ¿Cuál va a ser tu reacción? Proverbios 9, versículos 7 al 12 dice: el que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra. El que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y serás aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplican tus días y años de vida te serán añadidos. Mira este versículo. Si eres sabio para provecho tuyo. Y si escarneces, es decir, si sos necio, tú solo sufrirás. Tú solo lo sufrirás. Una persona que es sabia puede recibir la corrección, venga de quien venga. Hay personas que solamente reciben la corrección de las personas que ellos respetan. El humilde está dispuesto a recibir la corrección de quien venga y se va a dar cuenta que quien lo corrige no lo está atacando, sino que lo está amando. Estábamos una vez en mi casa, un domingo después del servicio, después de comer, ya café, ya había pasado todo. Nos pusimos a ver un stand-up gracioso según nosotros. Y estábamos todos riéndonos, así mirando, y sale una niña de la iglesia del baño que estaba en mi casa y dice: ¿por qué están hablando tantas tonterías? Deberían estar leyendo la Biblia como Dieguito y su mamá. Y nosotros así como, sí, tiene razón. Tuvimos que apagar el televisor porque sí tenía razón. Era pura pavada lo que estaba diciendo ahí. Cosas bobas lo que estaba diciendo ahí en el stand-up. Tu egoísmo, tu orgullo, tu necedad te han llevado a creer que la gente te está atacando. Cuando viene alguien en amor, cuando viene alguien a decirte: hey, mira, la estás regando con esto. No, pero es que tú, fíjate, tú, esto otro. Y empiezas a tirarle la culpa al otro por no hacerte cargo de lo que realmente te compete a ti. ¿No te das cuenta que la corrección viene de parte de Dios para no dejarte en tu necedad y que avances en sus propósitos? La corrección demanda acciones inmediatas, acciones de arrepentimiento inmediatas. Cuando hay una persona humilde que recibe la corrección, el arrepentimiento se da solo. Y las acciones de arrepentimiento también se dan. Mira lo que dice el versículo 12 y 13.
Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Todo lo que habían tomado lo iban a devolver. Pan, grano, vino, aceite, esclavos, iban a devolver los intereses. La usura iba a detenerse. Los nobles y los oficiales tuvieron una actitud humilde, enseñable y corregible. El orgullo, lamentablemente, no te deja tener esa actitud. El orgullo, como recién te decía, te lleva a justificarte y te lleva a ensuciar al otro, sobre todo cuando estás teniendo una disputa con una persona, con tu esposa, con tu esposo, y viene tu esposa y te dice: oye, otra vez dejaste la tabla del baño arriba. Y viene a corregirte, voy a decir: pues, ¿cómo veo la corrección de Dios? Algo tan simple como tu esposa te está llamando a ser diligente. Pero de pronto tú dices: no, ¿y tú? Que te lavas los dientes y dejas ahí todo tirado. Y empiezas a demostrar que la otra persona también está mal. Y empiezas a descalificar. El orgullo te lleva a justificarte para que vos no te sientas tan pecador. Y que los demás también son pecadores. Lo más triste es que no te lleva a recibir esa corrección de una forma adecuada, sino que te lleva a la necedad. Buscas cómo justificar tu mal proceder. Y tú en realidad dices: mi mal proceder no está tan mal, no es tan trágico. ¿Cuál va a ser tu reacción cuando alguien te viene a corregir? ¿Vas a actuar con humildad? Claro que sí, pastor. Si usted viene y me dice lo que está mal en mi vida, yo sí lo voy a recibir. Pero si viene Juanito Pérez y me viene a decir a mí lo que está mal en mí, que primero vea su vida, que es un cochinero. ¿Tú crees que mi vida no es un cochinero? ¿Tú crees que en mi vida, por ser pastor de la iglesia, las cosas brillan y está todo perfecto y no peco? ¿Tú crees que no me equivoco tan solo por tener el título de pastor, o soy más santo por tener un título de pastor? Cada quien tiene su cochinero y eso no se justifica, pero cada quien tiene que saber rendirse ante el Señor constantemente para mitigar eso. Fíjate que en el versículo de Proverbios que leímos no habla acerca de la persona que viene a corregir, sino que se habla de la persona a la cual se corrige. No importa la persona que te venga a corregir, importa la humildad que hay en vos para recibir esa corrección. Importa lo que el Señor ha puesto en ti para saber si sos enseñable o no sos enseñable, si sos sabio o si sos necio. Mucha gente respeta el nombre de pastor, pero ¿sabes qué? Vos no sabés la cantidad de pastores que hay acá que todavía no tienen ese nombre de pastor. Y solamente quieren recibir la corrección de un pastor. ¿Qué hay en ti? ¿Te estás dando cuenta que Dios te está proveyendo gracia por medio de hermanos a los cuales quizás todavía no tienen un rango de importancia? Y Dios te está dando la gracia para que dejes de pecar contra Dios y que seas cada vez mejor, que agrades al Señor. Que tengas un corazón enseñable. ¿Sabes por qué? Porque no vas a ver a la persona. Cuando puedas aceptarlo, vas a ver a Dios proveyendo esa gracia para que no te quedes pecando como le estás haciendo. Sin duda Nehemías se sintió complacido cuando el pueblo responde de una forma positiva a esta exhortación. Y una persona que ha sido corregida en el temor de Dios va a estar dispuesta a darse a sí mismo en beneficio de los demás. El principal síntoma de la unidad es la generosidad. Probablemente Nehemías fue nombrado gobernador de Judá mientras el muro se estaba reconstruyendo, y no había un puesto más alto en una nación que ser el gobernador de esa nación. Y una de las prestaciones que los gobernadores tenían era que el pueblo pagaba tributo. Era su derecho. Nehemías, muy cuidadoso, no quiso abusar de esto.
Los motivos que él tenía eran motivos puros. Él estaba bien enfocado por qué había ido a hacer eso. Tenían claro cuál era el propósito y el llamamiento de Dios. Él disponía de todos esos recursos. ¿Vos qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses hecho si de pronto tú tienes todos los recursos, tienes el poder, tienes la autoridad para hacer eso y nadie te va a cuestionar nada porque es tu derecho? ¿Qué hubieses hecho? Imagínate tener el dominio, el poder, la autoridad, nadie te va a decir nada. ¿Buscarías lo que es mejor para la causa del Evangelio? ¿Buscarías lo que es mejor para el reino de Dios? Porque nadie te va a decir nada si vos te enriqueces. Y no tengo ningún problema contra las riquezas. Pero tu vida está actuando en favor del reino de Dios. ¿O está actuando en favor de tu reino, de tu beneficio personal? Nehemías hizo lo correcto ante Dios, no lo que era bueno para sus propias necesidades o oportunidades, porque sabía que él iba a tener que responder ante Dios. Si hoy viene Dios y te dice, respóndeme por la manera en la que estás viviendo, ¿qué respuesta darías? ¿Estás siendo generoso con los recursos que Dios está poniendo a tu disposición? Sí, claro, soy generoso, doy mi diezmo, doy mi ofrenda. Ajá, ok, vamos más profundo. ¿Estás buscando la unidad del cuerpo de Cristo en pos de los propósitos de Dios? Porque no se trata solo de dinero. El primer síntoma de la unidad es la generosidad. Generoso en poner al otro por encima mío. Generoso en darle el crédito al otro, en pensar lo mejor, aunque pueda pensar lo peor. Generoso en decir, te voy a dar de lo mío, de lo que yo tengo. Incluso te voy a dar lo mío, aunque yo me quede sin. Porque es fácil decir, sí, yo te doy. Y de hecho hay muchos cristianos que así justifican su generosidad. Llega el dinero, apartamos para mí, veo esto para mí, veo esto para mí. Ah, mira, me sobró la tapita. ¿Quién la ocupa? Pero ¿qué pasa cuando la generosidad se pone a la misma altura de tu propia persona y tienes que elegir, él o yo, ella o yo? ¿Quién gana? ¿Quién domina? Cuando te llega algún chisme, lo paras y lo animás a esa persona a dejar de esparcir ese chisme. O de pronto, amiga, no sabes. No sabes. Analiza tu forma de vivir. No te engañes. Analiza la forma en la que estás llevando tu vida. Eso va a reflejar si verdaderamente estás buscando la unidad del cuerpo de Cristo o no. Versículo 15 dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías no le importaba absolutamente nada. Nehemías tenía una posición de gobernador y a él no le interesó cómo es que la cultura persa o los gobernadores de ese entonces que regían tomaban y actuaban. No le interesó. Él actuó bajo los principios y los propósitos de Dios. Este mundo te está apretando tanto que estás cediendo ante la presión de este mundo y estás actuando como uno más. Y de pronto te encuentras con alguien en la iglesia y dices, ¿tampoco si eres cristiano? ¿A poco tú también? Vos y yo necesitamos entender que los estándares de la palabra de Dios tienen que ser lo que guía nuestra vida y no lo que este mundo establece. Versículos 17 y 19, ya terminando, dice, había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Si había algo que caracterizaba a Nehemías, es que era un hombre de oración y un hombre de dependencia continua de Dios. Eso le permitió no perder el norte, no perder
el objetivo de por qué estaba ahí. Le permitió caminar de una forma firme en el propósito de Dios y no en sus propios propósitos. Cada vez que alguien pierde su norte, sin dudas, su tiempo de oración y su dependencia continua de Dios o no está bien, o se ve afectada. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo está tu tiempo personal con Dios? ¿Cómo está tu tiempo devocional ahí con Dios y de dependencia continua? Pero déjame preguntarte, ¿existe en tu vida un tiempo de oración, de devocional con Dios? ¿Existe la dependencia continua de Dios? ¿O no están? Como hijos de Dios necesitamos entender que la unidad es preciosa por encima de tu propio beneficio personal. Si tu tiempo devocional con Dios se está limitando a las cosas que necesitas o a la oración de cuando vamos a comer, es claro que no va a haber unidad. Es claro que van a haber problemas dentro del pueblo de Dios. La falta de unidad entorpece el avance del reino, pero la unidad del pueblo lo lleva a avanzar en el propósito de Dios. ¿Sabes por qué podemos permanecer unidos? Porque Cristo fue el primero que decidió morir a sí mismo. Y no dio lugar al egoísmo, sino que se sometió al Padre y fue generoso muriendo por vos y por mí en la cruz. La pieza clave para la unidad es la generosidad. Y Cristo fue extremadamente generoso en la cruz para que nosotros tengamos esta unidad perfecta con el Padre, con Él y con el Espíritu Santo. Pensá, la persona más digna de decirte, aléjate de mí, fue la persona que más generosa fue. Y eso trajo la unidad. La oración intercesora de Jesús, Juan capítulo 17. Podemos ver el valor de la unidad. Dice, versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Cuando no estamos siendo uno, es porque no estamos en Cristo. Cuando tenemos problemas entre nosotros, es porque no nos estamos rigiendo por los parámetros de Dios, sino le estamos dando lugar a todo lo que puede haber en nosotros que se llame pecado. Ponle el nombre personal que tú quieras. No voy a dar ningún nombre de pecado específico porque vas a decir, no, yo no. Tú sabes. ¿Has identificado los síntomas que tienes en tu vida con respecto a la unidad? ¿Estás siendo generoso o estás siendo egoísta? ¿Estás dispuesto a aceptar la corrección y a actuar en consecuencia de ello? Te invito a que cierres tus ojos. Señor, vos rompés con toda esclavitud, Señor, que pueda haber en nosotros a causa del pecado. Es tu poder, es tu palabra, es tu evangelio, es tu obra en la cruz, Señor, lo que rompe con todo eso, lo que mata el orgullo, lo que mata a nuestra persona para que podamos vivir en ti. Para que podamos levantarnos en gloria a glorificar tu nombre, Jesús. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Está clarito, Dios, lo que somos. Por eso clamamos a ti, Señor. Y te pedimos que desarrolles en nosotros esta unidad, el entender la profundidad de la obra de Jesús en la cruz, para poder actuar en consecuencia de ello, en amor a tus propósitos. Y no en amor a mí, no en amor a mi propósito. Padre, trae unidad a tu iglesia. Trae unidad a Lumina, Señor. No para que nosotros seamos una linda familia feliz, sino para que el mundo pueda ver qué tienen estos en común que se aman de esa forma, siendo tan diferentes. Que el mundo pueda creer, Señor, y pueda ver a Cristo a causa de la unidad que hay en este lugar.
Ese es el propósito, ese es el objetivo. Y clamo, Señor, por eso. En tu nombre precioso, santo. Amén.